Pero ¿y tu familia? ¿Dónde está tu esposa? Ya le dije que se fue. ¿Hace cuánto tiempo se fue, José? El día 2. Yo mismo. Retírese, por favor. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México, el del carnaval de Tecámac. Acompáñenme a ver todos los detalles. José López Bautista creció en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México, junto a sus padres. Una vez que alcanzó la edad adulta, ingresó a la Policía Federal de la Ciudad de México, que tiene jurisdicción en todo el país. Fue debido a sus labores como policía que conoció a una mujer llamada Esther Alicia Castro Luzanilla, una chica procedente de Cocorit, un pueblo mexicano perteneciente al municipio de Cajeme, ubicado en el sur del estado de Sonora, en la zona del Valle del Yaqui. La pareja era feliz, y aproximadamente 2 años después de haber iniciado su relación sentimental, recibieron la noticia de que serían padres. José, quien vivía con sus progenitores en ese momento, al enterarse del embarazo de Esther, decidió mudarse del hogar familiar para comenzar su propia familia. La pareja estableció su nuevo hogar en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, en Bosques de los Cipreses, en la unidad habitacional Héroes de Tecámac. En ese lugar, la familia comenzó a criar a su primera hija de nombre Alessandra, y 3 años más tarde recibieron a Loreto, su segunda hija. A la vista de todos los vecinos parecían una familia normal y corriente, aunque sí algunas personas dejaron ver que José tenía algunos rasgos violentos y una personalidad bastante fuerte. También se comentó que la pareja tenía muchas discusiones, especialmente por los celos del hombre hacia su esposa, pero al final, dejando esto de lado, parecían tener una unión muy estable y se les veía muy tranquilos con sus hijas. Pero esta unión y estabilidad familiar terminó de romperse un día que José recibió una llamada de su trabajo. En esta comunicación le dieron la noticia de que lo estaban despidiendo de su puesto en la policía, debido a que había tenido algunas actitudes bastante violentas mientras realizaba sus labores como agente de la ley. Esto hizo que el hombre pusiera una actitud más fea ante su familia, y además de esto, según algunas hipótesis, desde ese momento comenzó a consumir algunos estupefacientes, aunque algunas personas dicen que él ya los consumía antes de su despido. En este punto de la historia, los conflictos familiares y las discusiones entre ellos dos se hicieron más frecuentes. José escaló cada vez más sus niveles de violencia. El despido laboral y las dificultades como familia le causaron graves conflictos emocionales. Bajo el estrés de toda la situación, decidió en el mes de diciembre del año 2017 irse a un retiro espiritual para controlar sus problemas de ira, del cual regresó el 31 de diciembre de ese mismo año. Aunque no está claro cómo se desarrollaron los primeros hechos de aquella noche, actualmente existen 2 hipótesis. Una apunta a que José llegó directamente a su domicilio para reencontrarse con su familia, y otra indica que volvió del retiro para pasar el año nuevo con sus padres, hermano, esposa e hijas en la casa de sus progenitores. Siguiendo la segunda hipótesis, según se ha ventilado en los medios de comunicación, José estaba en la reunión de la casa de sus padres, cuando de repente comenzó a insultar a su esposa y comenzaron una pelea verbal. El hombre se enojó tanto que le ordenó a Esther y a sus hijas que se fueran de la casa con él hacia la casa de ellos, su hogar familiar. Los padres de José intentaron frenar al hombre de muchas maneras. Le dijeron que dejara a las niñas y también a su esposa en la casa, que él se marchara y que ellos las irían a dejar al día siguiente, pero él se negó completamente a esto. Su hermano también trató de intervenir, tratando de convencerlo de que él se fuera solo a su casa. Al final, como no lo lograron, Esther y sus hijas terminaron subiéndose a un taxi con José rumbo a su casa. Una vez llegaron al hogar familiar, continuaron con su discusión. Sus hijas se pusieron a jugar y las cosas no iban nada bien entre ellos dos. Fueron pasando las horas y ya muy cansados por el estrés de la pelea y de la noche, decidieron irse a dormir. Esther pensó que ya lo peor había pasado y que al día siguiente su esposo estaría tranquilo, pero las cosas más horribles solamente estaban a punto de empezar. Según se sabría más adelante, José en ese momento comenzó a escuchar voces. Seguramente todavía estaba bajo la influencia de algún estupefaciente que le dieron en ese retiro espiritual, y esas voces le decían que tenía que asesinar a su familia. Primero fue por su esposa Esther, a la cual intentó asfixiar y luego apuñaló 16 veces.
La mujer luchó por su vida, pero su atacante contaba con entrenamiento, además de tener un mayor tamaño, por lo cual ella no tuvo oportunidad contra él. Tras arrebatarle la vida a su esposa, el hombre procedió a ir al cuarto de sus hijas pequeñas, a las cuales asfixió. Primero le quitó la vida a su hija mayor Alessandra, y luego a la pequeña Loreto. Al finalizar los atroces crímenes, llevó a las niñas junto al cadáver de su madre en la habitación principal, y dejó a las 3 víctimas tendidas sobre la cama matrimonial, pero nada de esto fue suficiente para este monstruo, que continuó matando a su familia aún tras quitarles la vida. El siguiente acto aberrante que José realizó fue sacarle los ojos a sus 3 víctimas, esto según él en su mente para que ellas no vieran los actos tan atroces que estaba a punto de cometer. Para ese momento el hombre ya estaba muy cansado. Con los 3 cuerpos en la cama, él se acostó y durmió con ellas toda esa noche. Al día siguiente continuó cometiendo aberraciones en contra de los cuerpos. Los abrió, les sacó los órganos, los puso en una cubeta y además de esto también les cortó algunas partes. Luego de eso utilizó cloro y cal para evitar el mal olor. Introdujo estos químicos dentro del cuerpo de sus víctimas y también los puso fuera como un bálsamo. Como les digo, para evitar que el olor llegara a los vecinos y también a la calle. En los días siguientes estuvo alimentándose con los cuerpos de sus hijas y su mujer. Comentó que había empezado con la mano de su hija Loreto. Mientras tanto, los familiares de José estaban muy preocupados por él y su familia. Después de esa discusión tan horrible en la noche de Año Nuevo, no habían vuelto a saber de ellos. El hombre no contestaba las llamadas ni los mensajes, ni tampoco habían tenido noticias de Esther. Su hermano vivía relativamente cerca de su casa, así que fue hasta el lugar para tocar y ver si todos estaban bien, pero no obtuvo ninguna respuesta y se fue a su casa. Comenzaron a hablar con amigos de la pareja y decidieron también contarle a la familia de Esther lo que había sucedido. Unos días después, la madre de José y la hermana de Esther fueron hasta la casa familiar. Estaban decididas a abrir la puerta y llevaron a un cerrajero. Pero cuando José se dio cuenta de esto, salió para decirles que lo dejaran tranquilo, que Esther lo había abandonado y se había llevado a las niñas, y que él estaba procesando todo este duelo y no quería hablar con nadie. Como José estaba dentro de la casa, no pudieron hacer que el cerrajero abriera la puerta a la fuerza, así que las 2 mujeres se fueron del lugar. Pero la hermana de Esther no estaba nada tranquila con esta explicación. Ella pensaba que su hermana acudiría a ella en todo caso de que se hubiese separado de José. Cuando llegó a su casa, lo que hizo fue comenzar a llamar a todas las amigas cercanas de Esther para ver si ella estaba con alguna de estas chicas, pero nadie le pudo dar ningún dato sobre su hermana y sus sobrinas. Así que rápidamente ella y otros familiares se dirigieron a una comisaría de policía para poner una denuncia por desaparición. El 7 de enero de 2018, al mismo tiempo que la denuncia de desaparición fue realizada, los vecinos, quienes ya venían notando olores fétidos que emanaban desde la casa, notaron un humo negro que provenía de ese domicilio. Era José, que se encontraba quemando ropa dentro de la habitación donde estaban los cuerpos de las víctimas. El fuego se esparció por toda la habitación rápidamente, y los habitantes de la comunidad alertaron a los bomberos, quienes concurrieron velozmente al domicilio y lograron extinguir el fuego. Con las brasas controladas, la policía ingresó al hogar, y aunque en la planta baja todo se veía normal, una vez que empezaron a llamarlo, José bajó las escaleras con un cuchillo en la mano. Parecía fuera de sí, probablemente bajo el efecto de alguna droga. El hombre impidió el paso de los efectivos, pero aún así los policías le cuestionaron el paradero de su familia. El hombre sostuvo la historia de abandono de su esposa y exigía que los oficiales se fueran de la vivienda, pero los uniformados insistieron en que querían verificar el bienestar de Esther. Aunque el momento de la detención tampoco está del todo claro, parece que José, al verse acorralado, se enfrentó con uno de los agentes, por lo cual recibió un tiro en el pie y finalmente fue inmovilizado y detenido. El cuerpo policial logró ingresar a la habitación matrimonial. Allí encontraron debajo de una sábana blanca con franjas grises los cuerpos de Esther y sus 2 hijas, las cuales ya llevaban una semana en estado de descomposición. Inmediatamente José fue trasladado a un penal en el Estado de México, donde sería procesado por la justicia. En su primer interrogatorio, José dijo que no recordaba nada de lo que había sucedido en su casa los días anteriores, y que no tenía conocimiento de quién le había quitado la vida de esa manera tan atroz a su esposa y a sus hijas.
Pero con la presión de los agentes de la ley, luego de algunas horas, el hombre terminó confesando. Dijo que cuando regresó del retiro espiritual el 31 de diciembre, todavía estaba bajo los efectos de algunas drogas que le habían dado en ese lugar donde supuestamente lo iban a ayudar. Comentó que debido a estas drogas comenzó a escuchar unas voces que él describió como voces de otro mundo, que supuestamente le habían dicho que asesinara a su familia y cometiera ese crimen tan atroz. Poco a poco en los medios de comunicación se fueron dando los detalles de tan horrible crimen, y evidentemente los vecinos de José se enteraron de esto. Nadie podía creer que el ex policía fuese capaz de realizar algo tan horrible. Lo veían como un hombre muy tranquilo y como un padre amoroso. No pensaban que fuese capaz de quitarle la vida a las personas que podía y tenía que proteger, así que todo el mundo se mostró muy extrañado de esto. El día 13 de enero del año 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial, donde José fue acusado por feminicidio. Sin embargo, el acusado se negó a dar su declaración argumentando pérdida de memoria, por lo cual su abogado solicitó pruebas psicológicas y psiquiátricas. Para su infortunio, el resultado de las mismas estableció que José era una persona completamente cuerda, que padecía de episodios de delirio por celotipia, los cuales se traducen en celos incontrolables e injustificados. Meses después, durante el transcurso del juicio, José al fin admitió haber asesinado a su esposa e hijas. En sus declaraciones dio los detalles de cada horrible acto cometido en contra de las víctimas, y también declaró que su intención era incendiar el domicilio para que no quedaran pruebas, y así poder escapar libremente sin ninguna consecuencia. Sin embargo, negó el canibalismo, pero las pruebas encontradas en el domicilio probaron que hubo intención. También se lo vinculó con una secta, donde uno de los requerimientos para el ingreso era cometer dichos actos. Después de 11 meses y 7 días, la jueza Paola Galicia declaró a José como un hombre mentalmente sano, con la capacidad de diferenciar el bien y el mal. Lo condenó a pasar el resto de su vida en la cárcel, y además tendría que pagar una multa de aproximadamente $50,000, en concepto de reparación de daños. Tanto sus derechos civiles como políticos quedaron suspendidos. Y para terminar, si se preguntan qué pasó con los cuerpos de Esther de 33 años y de sus hijas de 5 y 1 año y medio, estos fueron trasladados a Cocorit para el entierro. Esther se había ido de su tierra natal con esperanza de una familia, amor y prosperidad. Sin embargo, volvió a esta de la peor manera, junto a sus pequeñas en una caja de madera. Este caso se trató de mantener oculto, debido a que se consideraba un desprestigio hacia las fuerzas policiales, ya que para ingresar a este tipo de corporaciones se realizan diferentes estudios psicológicos, que en este caso claramente fallaron. José decidió el trágico destino de su familia, sin importarle la vida que tenía por delante su esposa y sobre todo sus 2 hijas. Pese a que el caso es conocido mundialmente como el caníbal de Tecámac, ninguna fuente oficial afirmó o desmintió este hecho. Con la condena del asesino se puede decir que las víctimas recibieron justicia, y el victimario recibió lo que le correspondía, una vida entre rejas. Sin embargo, para la familia de ambos la pérdida es inmesurable, ya que nada traerá de vuelta a Esther, Alessandra y Loreto. Y bueno, hasta aquí termina el caso de hoy. Si les ha gustado este video, les pido que le den seguir a esta página para que yo pueda seguirles trayendo contenido. Me pueden seguir además en mis otras redes sociales, van a estar apareciendo en este momento en la pantalla. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.